capítulo 33 de Números registra los nombres de los lugares en donde Israel acampó mientras peregrinaba por el desierto hasta llegar a Canaán. Los significados de los nombres de dichos lugares hablan de la experiencia del creyente andando en este mundo. Números es el libro del desierto, pues el mundo es un desierto espiritual para el Hijo de Dios. En el primer versículo se usa la palabra jornadas, que más bien quiere decir etapas. Así estudiaremos las diferentes jornadas o etapas que Moisés anotó en la peregrinación de Israel. Los pasos del peregrino, por Virgilio Krug, parte 10. En el audiolibro anterior habíamos visto Arada, que nos hablaba del temor de Jehová. Note la relación con el siguiente lugar. Número 23, Maselot, verso 25. Maselot significa congregaciones. 2 veces y tan seguido vemos la necesidad de congregarnos. El temor de Dios nos trae y nos congregamos mediante el poder del Espíritu Santo en el poderoso nombre de Jesús. Allí aprendemos a temer a Dios para seguir congregándonos más y seguir aumentando en el temor hacia Dios. Es una cadena. Lo más que nos congregamos, más aprendemos a respetar a Dios. Y cuanto más lo respetamos, más nos congregamos. Con este propósito, Dios instituyó las distintas fiestas en Israel para que su pueblo se congregara en su presencia. Es una lástima que muchos creyentes toman livianamente la necesidad de venir a los cultos y por cualquier insignificancia dejan de venir a la casa de Dios y cada vez tienen menos temor de Dios. La persona que no está en la iglesia, debiendo y pudiendo hacerlo, es porque no teme a Dios. La voluntad de nuestro Padre Celestial es que nos congreguemos. Note cómo el pueblo de Israel se congregaba. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Números capítulo 1, versículo 17 al 18. Se reunió toda la congregación, y de esta manera, por familia, vinieron los padres con todos los hijos. Al abrir el libro de Números, entramos en el desierto, pero vemos hermosura, porque cada familia ocupa su lugar. Cada persona está donde debe estar y hace lo que debe hacer. Es hermoso ver cuando toda la familia junta viene de la casa a la iglesia. Esta es la manera de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Josué, capítulo 18, versículo 1. Toda la congregación, incluyendo a unos chiquititos de la familia. El primer lugar a donde debe asistir el bebé debe ser el culto. No importa si solamente es de días, hay que traerlo. Algunos padres dicen que es molestia, pero no lo es, pues los niños deben aprender desde su tierna edad esta necesidad, y así, cuando sean grandes, van a practicarlo, sin la ayuda de los padres. Otra ocasión, cuando todos estaban reunidos, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Nehemías capítulo 7, versículo 73 y capítulo 8, versículo 1. Se congregaron todos en el temor de Dios. No venimos al culto con varios motivos, sino con un solo motivo, como una sola persona, y de esa manera evitamos diferencia entre hermanos, y Dios muestra su gloria y su magnificencia en medio de los suyos. En el Nuevo Testamento tenemos registrado que después de la ascensión de Jesús, los creyentes se congregaban en un lugar. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dios pudo obrar
y derramó el Espíritu Santo por primera vez. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer cuando estamos así unánimes? Él quiere obrar grandes cosas en medio de su pueblo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 31. Vemos a todos congregados en un lugar, y con un solo motivo. Dios derramó su poder, y aquel lugar tembló literalmente. Cuando el poder de Dios es notable, el lugar parece que va a reventar. En las jornadas de Israel tenemos 2 veces recalcada la necesidad de congregarnos, porque la necesidad más grande que el peregrino tiene es la comunión con el Señor y con sus hermanos. Durante el día, en alguna manera, está en contacto con el mundo, y al término del día necesita la comunión con sus hermanos sobre la palabra para cobrar fuerza y así seguir adelante. Dios alguna vez mostrará la pérdida a aquellos que descuidan los cultos. Proseguimos en Números capítulo 33, con los registros de los lugares en donde acamparon los israelitas durante sus peregrinaciones. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Acá estamos de paso. Número 24. Taat, verso 26. Taat significa subordinado, dependiente o sustituto. Ya vimos que Maselot nos enseña la importancia de congregarnos. Ahora llegamos a Taat, que nos habla de mantener la vieja creación en sujeción, y esto por depender de nuestro sustituto, quien es Cristo. Esta es una etapa de mucha importancia de la peregrinación. Si vamos avanzando en nuestra vida espiritual, tarde o temprano, es indispensable aprender a hacer de esta verdad una realidad de nuestra vida diaria. Pablo pasó por aquí y leemos su experiencia en Romanos capítulo 6, 7 y 8. Él mantuvo la vieja creación sujeta. Lo oímos decir: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado». Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25. Pablo cuenta su experiencia, que no pudo hacer lo que quiso e hizo lo que no quiso. Era algo extraño, pero real. Así es también la experiencia de aquel que no aprende a poner la carne en su lugar. Tal creyente es un miserable, a pesar de su sinceridad. Tal vez quiere servir a Dios y no puede, porque el hombre viejo es obstinado. Él fue el primer dueño de la casa y quiere seguir gobernándola. Pablo ganó la victoria y agradeció a Dios. Él no da mucho comentario, pero nos cuenta de su victoria. El Señor Jesucristo da la victoria. Pablo tuvo esta experiencia y él fue uno semejante a nosotros. Tuvo el problema y también obtuvo la victoria. Él pasó por Taat, mantuvo en sujeción al viejo hombre, por fe en el sustituto. ¿Cuántas veces cree usted que Pablo agradeció a Dios por Jesucristo? ¿No habrá sido esta la única vez? Sin duda, lo hizo miles de veces, pues cada victoria que tenemos es por medio de Jesucristo. Observemos otra experiencia del apóstol. Hablando de la carrera dijo: «Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. Eliminado significa no aprobado por Dios. El Señor enseñó a Pablo y él, a su vez, nos enseña a nosotros. Muchos procuran crucificarse a sí mismos, pero no es ese el remedio, sino mirar al crucificado. Es la solución. El capítulo 6 de Romanos muestra la receta con el remedio a aplicar. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Esta porción es muy importante para el peregrino, y debe leer y volver a leerla. Muchos creyentes procuran por métodos legalistas o esfuerzos propios dominar al hombre viejo, y no logran más que fracaso. Note cómo nuestro sustituto tiene su lugar aquí. Él murió, pero vivió. Verso 12. Esta es la incambiable provisión de Dios. Son palabras de victoria. Es la única manera de mantener en sujeción a la vieja creación. Parece que el hombre viejo está quieto, pero no es así. Por eso debemos contarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. La promesa de Dios es: no reine el pecado. Esta es la provisión, es la posibilidad, y a la medida que nos consideramos muertos, conforme al verso 11, esto se hará realidad. Nuestro privilegio es hacer así, porque de esta manera glorificamos a Dios, y es un privilegio vivir ahora mismo de tal manera que el pecado no reine sobre nosotros. Un día estaremos libres del pecado en todo sentido, pero aún ahora mismo podemos vivir fuera de su señorío, aunque no de su presencia. No sabemos el tiempo que Pablo estuvo allí en Taat, pero lo importante es pasar de allí. No nos quedamos en estos lugares, porque Dios nos lleva adelante y vamos cobrando fuerzas para seguir nuestra peregrinación.